El dinero es de la familia, dijo mi hijo tras el funeral. Se equivocó. Aquella frase resonó en mi mente como un eco ensordecedor mientras los ecos de la ceremonia aún se desvanecían. Estaba rodeado de familiares, amigos, pero la soledad se sentía abrumadora. La pérdida de mi esposa había dejado un vacío que nadie podía llenar, y ahora, esa declaración de mi hijo marcaba el inicio de una nueva batalla. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Soy un hombre de 65 años, un abuelo que ha dedicado toda su vida a la familia. Pasé décadas construyendo lo que hoy conocemos como nuestro hogar. Cada ladrillo, cada decisión que tomé, fue pensando en el bienestar de los míos. Trabajé incansablemente, renunciando a mis propios deseos para asegurarme de que mis hijos tuvieran educación, comida en la mesa y un lugar al que regresar. Nunca pedí reconocimiento. Mi autoridad se basó en el respeto y el amor, no en la imposición. La vida me enseñó que el verdadero poder no se impone, se gana. En cada pequeño gesto, en cada sacrificio, forjé la imagen de un patriarca fuerte, silencioso pero firme. Mi esposa siempre dijo que yo tenía un don para escuchar. Y así lo hice, me convertí en un observador de la vida. En las conversaciones familiares, en las reuniones, en los desafíos que se presentaban, siempre estaba ahí, absorbiendo cada detalle, cada matiz. Sin embargo, la muerte de mi esposa había dejado un rastro de vulnerabilidad que muchos no entendieron. En el fondo, el dolor que sentía era profundo, pero siempre lo mantuve bajo control. Me enseñaron a no llorar en público, a no mostrar debilidad. Entonces, cuando mi hijo pronunció esas palabras, supe que era un momento decisivo. La traición se disfrazó sutilmente. No fue una acción violenta ni un grito desgarrador, fue un acto de desprecio disfrazado de bondad. Mi hijo, hombre respetable ante la sociedad, en un momento de debilidad emocional, reveló sus verdaderas intenciones. La herencia, el dinero, lo que construí con esfuerzo, parecía ser más importante que el legado moral que había intentado dejar. Pero yo no iba a permitírselo. En mi mente, un plan empezaba a tomar forma. Observé en silencio, cada movimiento, cada conversación. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos, la manera en que mis hijos hablaban entre ellos, las miradas furtivas que intercambiaban, como si estuvieran planeando algo en mi ausencia. Mi corazón se encogía al pensar que los valores que había cultivado se desmoronaban ante mis ojos, pero no iba a ser un espectador pasivo de esta tragedia familiar. Comencé a reunir documentos, a hablar con un abogado de confianza. Sabía que cada paso debía ser meticulosamente planeado. No se trataría de un ataque impulsivo, sino de una estrategia bien elaborada, una forma de recuperar el control sin perder mi dignidad. Cada grabación, cada testamento, cada conversación se convertiría en una pieza del rompecabezas que estaba armando en silencio. Mi hijo cree que el dinero es de la familia, pero se ha equivocado. El verdadero legado no se mide en dinero, sino en respeto, en los valores que uno deja atrás y en la autoridad que se mantiene firmemente. Así, mientras el luto por mi esposa aún pesaba en mi alma, una nueva lucha se cocinaba en silencio, una lucha que no solo se trataría de dinero, sino de recuperar el respeto que merezco. He sido un hombre laborioso a lo largo de mi vida. A mis 65 años, he construido un legado que va más allá de lo material. Soy padre, abuelo, y he sido un pilar para mi familia. Desde mis días de joven, trabajé incansablemente en el taller de mi padre, aprendiendo el valor del esfuerzo y el sacrificio. No siempre fue fácil, muchas noches llegué a casa exhausto, pero lo hice por ellos, por mi esposa y por mis hijos, quienes siempre fueron mi mayor motivación. Con el tiempo, logré establecer mi propio negocio, una pequeña fábrica que se convirtió en un símbolo de trabajo y dedicación. Empleé a muchos en la comunidad, y mi nombre se asoció con la integridad y la honestidad. Mi esposa, que tuvo que lidiar con mis ausencias, siempre fue el corazón del hogar. Ella cuidaba de nuestros hijos y mantenía la armonía en casa. Su amor y su apoyo incondicional fueron la base sobre la cual construí todo lo que tengo. Siempre creí en la autoridad que viene con el respeto. Nunca he tenido que alzar la voz para ser escuchado.
Mis hijos sabían que mis decisiones eran para su bien, y aunque en ocasiones podían no estar de acuerdo, confiaban en mi juicio. Siempre traté de ser un ejemplo para ellos. La vida no siempre fue justa, pero eso nunca me detuvo, mi fortaleza radicaba en mi capacidad para mantenerme firme y observador. Sin embargo, los tiempos han cambiado. La vida, ese camino que una vez parecía claro, ahora se ha vuelto turbio. Mis hijos, en su juventud, parecen haber olvidado los valores que traté de inculcarles. La traición no solo proviene de aquellos que están lejos, sino a veces de quienes se supone que deben estar más cerca. Esa idea me atravesó como un rayo. No podía permitir que las decisiones equivocadas de mi familia arruinaran todo lo que había construido. A medida que la situación se tornaba más complicada, empecé a notar comportamientos sutiles que me incomodaban. Mi hijo mayor, quien siempre fue el más cercano a mí, comenzó a actuar de manera distante. Cuando intentaba hablar con él sobre el futuro de la empresa, su mirada se desviaba, como si estuviera más interesado en lo que pasaba en el exterior que en nuestra familia. Había una falta de respeto en su actitud que no podía ignorar. En su mente, tal vez creía que merecía más de lo que había trabajado. Por otro lado, mi nuera comenzó a hacer comentarios despectivos sobre mis decisiones. Siempre había sido una joven educada y respetuosa, pero algo en su actitud había cambiado. Las insinuaciones de que yo estaba desactualizado o que no sabía manejar mis negocios empezaron a surgir en conversaciones familiares. Era como si intentaran infantilizarme, alienarme en mi propio hogar, donde había dado todo por ellos. No permití que esas palabras me afectaran. En lugar de entrar en un conflicto abierto o desgastante, opté por observar. En el silencio, encontré un espacio para reflexionar, para armar un plan. La observación se convirtió en mi aliada, cada gesto, cada comentario, cada reunión familiar se transformó en una oportunidad para entender mejor sus intenciones. Sabía que debía actuar con prudencia, que mis próximos pasos debían estar bien pensados. Durante esos días, me dediqué a recopilar información. Revisé documentos empresariales, testamentos y cualquier registro relacionado con nuestra propiedad. Cada hoja que pasaba parecía contar una historia que necesitaba ser revelada en el momento adecuado. Mientras por dentro sentía un tumulto de emociones, por fuera mantenía una calma casi imperturbable. Mi familia no debía ver mi inquietud, necesitaban pensar que todo estaba bajo control. Así, mientras ellos creían que se estaban saliendo con la suya, yo iba consolidando mis pruebas, preparándome para el momento oportuno. Lo que había comenzado como un día normal se convertiría en el inicio de un movimiento calculado. Era hora de recuperar el control de mi casa y de mi legado. La dignidad no se pierde, se restaura. Nunca había sido una persona de confrontaciones. Siempre preferí resolver mis asuntos de manera silenciosa, casi imperceptible. Sin embargo, la traición que se estaba gestando en mi propia casa era una sombra que no podía ignorar. A menudo, notaba miradas furtivas entre mis hijos, susurros que se apagaban cuando yo ingresaba a la habitación. Este desprecio sutil se manifestaba en momentos de desdén, en la forma en que evitaban mis preguntas o simplemente ignoraban mis palabras. Había un cambio en la atmósfera familiar, un desdén que no podía pasar por alto. Era como si la autoridad que había construido a lo largo de los años se desvaneciera ante mis ojos. Mis sacrificios, las largas noches de trabajo, los esfuerzos por brindarles lo mejor, parecían ahora ser nada más que un recordatorio de mi debilidad. La infantilización a la que me sometían, con comentarios despectivos sobre mis decisiones y una burla implícita en cada interacción, me llenaba de una frustración contenida. Sabía que estaban intentando convertir mis logros en nada, y a mí, en un viejo que ya no tenía voz en su propia casa. Cada mañana, cuando me despertaba, me encontraba en un dilema. Por un lado, el deseo de confraternizar con mis seres queridos y mantener la paz en el hogar, y por el otro, el creciente malestar que me recordaba que debía actuar. El silencio que había elegido como mi refugio se tornó en una estrategia. No podía gritar ni dejarme llevar por la ira. No había dignidad en eso, y menos en mi posición. Un día, mientras revisaba documentos en mi oficina, encontré un viejo testamento que había redactado años atrás.
Las palabras escritas en aquel papel eran un recordatorio de la confianza que había depositado en mi familia. Sin embargo, no podía ignorar que algunos de ellos parecían tener otros planes. Era evidente que mi ausencia en la toma de decisiones había creado un vacío que estaban dispuestos a llenar con sus propias ambiciones. Decidí que debía tener una conversación franca con ellos, una última oportunidad para abrir los ojos de aquellos que se habían dejado llevar por la ambición. Pero cuando me senté a la mesa, la tensión era palpable. Mis palabras, aunque firmes, no parecían resonar como antes. Noté en sus miradas que ya me veían como un obstáculo, una figura que debía ser eliminada de sus planes. Era un momento crucial, pero la ira nunca había sido mi compañera. En lugar de dejar que mis emociones se desbordaran, opté por una sutil manipulación de la conversación. Hablé de la importancia de la unidad familiar, de cómo cada uno de nosotros tenía un papel que jugar en la preservación del legado que había construido. Mientras hablaba, observé cómo algunos de ellos se miraban entre sí, como si buscaran apoyo en sus propias dudas. Sin embargo, en el fondo, sabía que el verdadero reto era otro. Había una traición más profunda, algo que iba más allá de las palabras. Decidí actuar desde las sombras, como un observador que toma nota de cada detona que podría revelarse más tarde. Mis hijos y su aliada, mi esposa, no sospechaban que sus movimientos estaban siendo monitoreados. El silencio que había mantenido era mi mejor arma. Me dediqué a seguir cada paso. Las reuniones que tenían a mis espaldas, las conversaciones que parecían inofensivas, todo estaba siendo grabado. Cada palabra, cada susurro se convertiría en testimonio de su traición. Sabía que, en el momento oportuno, esas grabaciones serían la llave para recuperar mi autoridad. No quería venganza, quería justicia. Quería que comprendieran que el respeto se había perdido, pero podía recuperarse. Así, mientras mantenía la calma, la astucia y la estrategia se convirtieron en mis aliadas. Todo parecía fluir hacia un desenlace inevitable. La traición que había enfrentado me había abierto los ojos a la realidad de la ambición desmedida, y en lugar de dejarme caer ante ella, decidí construir una nueva narrativa. La historia no solo sería sobre mí, sería sobre cómo la dignidad puede restaurarse, incluso en los momentos más oscuros. La vida continuaba con su ritmo habitual, pero en mi interior, un cambio se gestaba. Las pequeñas interacciones, las miradas furtivas entre mi esposa y el abogado, las palabras sutiles que se deslizaban entre los miembros de la familia, empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas que había permanecido incompleto durante demasiado tiempo. Algo no cerraba, esa sensación de desconfianza se afianzaba en mí, y con cada día que pasaba, se transformaba en determinación. Fue en una de esas tardes, mientras leía en la sala, que decidí observar más de cerca. Mi esposa, ajena a mis pensamientos, conversaba animadamente con su hermano en la cocina, sus risas resonaban en el aire. Pero en sus miradas, en la forma en que se acercaban, podía notar una complicidad que no me gustaba. Era un lenguaje que conocía, un trato que no incluía a quien había dedicado su vida a construir un hogar, a cuidar de todos. A menudo me preguntaba cómo había llegado a este punto. Había trabajado incansablemente para brindarle a mi familia lo que consideraba un futuro seguro. Desde mis primeros años, había aprendido que el sacrificio y la dedicación eran la base de cualquier familia fuerte. Había pasado noches en vela, enfrentado desafíos laborales y sobrelleva el peso de las responsabilidades. Todo para que, al final, mis propios seres queridos me traicionaran. Sin embargo, ahora que ponía en tela de juicio esos lazos, me di cuenta de que no podía dejar que el resentimiento nublara mi juicio. No podía dejarme llevar por la ira. La estrategia sería mi guía. Fue entonces cuando empecé a conectar los puntos. Revisé documentos antiguos, testamentos olvidados y pólizas de seguro. Me dediqué a comprender cómo había construido mi patrimonio, y lo que había dejado claro en los documentos legales. Había sido meticuloso en la creación de mi legado, y ahora se revelaba que la ambición de otros podía amenazarlo. Con cada descubrimiento, mi resolución se fortalecía. No podía ceder ante la traición, no podía permitir que mi esfuerzo se desvaneciera en manos de quienes no lo apreciaban. Comencé a actuar en silencio.
Sabía que lo más inteligente era mantenerme alejado de la confrontación directa. Las conversaciones eran peligrosas. En lugar de involucrarme en discusiones acaloradas o en intentos de justificar mis decisiones, decidí observar y recopilar información. Mantuve un perfil bajo, mezclándome con las rutinas familiares y manteniendo mis pensamientos protegidos. No era un hombre de reacciones impulsivas, sabía que el silencio y la paciencia eran mis mayores aliados. Mientras tanto, utilicé mi red de contactos. Consulté a un abogado de confianza que había manejado mis asuntos durante años. Le expuse mis preocupaciones sin entrar en detalles sobre la traición que había comenzado a vislumbrar. Su voz firme y profesional me dio una sensación de seguridad. Sabía que contaba con un respaldo legal que podía ser decisivo en este proceso. Juntos comenzamos a delinear un plan. El abogado revisó el testamento, las propiedades y otros documentos. Hicimos un análisis exhaustivo de mis bienes y derechos. Con cada reunión, me sentía más empoderado. Era un juego de ajedrez, y cada movimiento que hacía estaba pensado para garantizar que, cuando llegara el momento, no solo pudiera proteger lo que había construido, sino también exponer la verdad detrás de la traición. Mis noches se llenaron de trabajo silencioso. Grabaciones ocultas y documentos cuidadosamente organizados se convirtieron en mi nuevo día a día. Cada pequeño éxito me acercaba a mi meta. Y aunque mi mundo estaba cambiante a mi alrededor, yo permanecía firme, observando desde las sombras, esperando el instante en que pudiera dar el golpe decisivo. Mientras el tiempo pasaba, mi entorno se iba tensando. La atmósfera en casa se tornaba pesada, y aunque todos sonreían, había un vacío palpable. Seguía presente, pero cada día que pasaba, más distante me sentía de aquellos que una vez consideré cercanos. No iba a permitir que mi autoridad se desvaneciera así como así. La justicia llegaría, y con ella, la dignidad que había sido menospreciada. Conforme o plano tomaba forma, cada paso que Iu daba era meticulosamente calculado. Sabía que a chave para a mina Vitoria nao era a forca bruta, mas a astucia e a estrategia. A mina arma maíz poderosa era o conhecimento, e Iu tina a vantagem de observar o comportamento dos traidores ao meu redor. Primeiro, consultei o advogado, alguém em quem confiaba e que compreendia a gravidade da situação. Con uma postura calma, expliquei mina historia, cada detalhe da traição que havia sofrido, as tentativas de infantilizacao e a sutil maneira como haviam tentado derrubar mina autoridade. O advogado escutou atentamente, tomando notas e fazendo perguntas que me ajudaram a esclarecer ainda mais meu plano. Precisamos documentar tudo isso, ele disse, e Iu concordei. A partir desse momento, cada conversa que Iu tina com os traidores se tornaria uma peca do quebra-cabeça. Comecei a gravar as interacoes, utilizando o gravador oculto que mantive sempre em mãos. O objetivo era criar o arquivo detalhado das traicoes, das mentiras e do desprezo que havia enfrentado. Enquanto isso, a casa que construí com tanto esforço ficou em segundo plano. Iu sabia que, para retomar o controle, era essencial garantir que todos os aspectos legais estivessem em ordem. Comecei a trabalhar como notário para revisar o testamento, documento que havia sido deixado de lado em meio aos conflitos familiares. As mudanças a serem feitas eram cruciais, pois planejava deixar claro quem realmente tinha direito à herança e quem a havia buscado de maneira desonesta. O advogado e o notário se tornaram aliados fundamentais nesse processo. Juntos, comecamos a esbocar o cenário onde a verdade seria revelada de maneira controlada. Meu silêncio estratégico era a minha maior vantagem. Enquanto os traidores se moviam sem perceber, Iu me preparava para o desfecho que não apenas restauraria a minha dignidade, mas também colocaria o fim a sua narrativa distorcida. Em momentos de introspecção, refletia sobre o que significava ser o homem numa situação como essa. A sociedade muitas vezes espera que nos reagimos com raiva, que gritemos ou que nos deixemos levar por emocoes desenfreadas. Mas Iu sabia que a verdadeira forca estava em manter o controle e agir com sabedoria. Cada movimento contava, e Iu não poderia permitir que as emocoes obscurecessem meu julgamento.
Cuando finalmente tiveas gravaco esos documentos alinados, fui a teo juiz responsable pelo caso, con a certeza de que a verdade sairia a tona. Ao apresentar a evidencia de forma clara e convincente, percebí que estaba en punto de virada. A expresa o do juiz demonstraba que él entendía a gravidade da situação, e hízome de uma sensacao de alivio. Estaba facendo o que era certo, mas, máis importante, estaba facendo iso de maneira digna. A expectativa no ar era palpável. O día da audiencia finalmente chegou, e a sala estaba cheia. Os traidores, que antes se achaban invulneráveis, agora parecían nervosos e inseguros. En cuanto eu permanecía en silencio, observándoos, a verdade comecou a se desenrolar como inmenso rolo de papel. O juiz escutaba cada palabra, cada gravacao, cada documento que eu apresentaba. A forma como eles tinham me tratado, suas tentativas de me infantilizar, eram agora expostas diante de todos. A queda de espetáculo, mas a queda de muitos julgamento. E ali, no tribunal, testemunei a fragilidade das mentiras que habían construído, en cuanto eu mantina mina postura serena e controlada. A justica estaba prestes a se manifestar, e eu me sentía fortalecido, não apenas por estar recuperando o que era meu, mas por ter enfrentado a situação con dignidade e respeito propio. O que se sello foi desdobramento que eu sabia que acontecería, mas que, mesmo assim, não deixei de observar como certo grau de satisfacao silenciosa. A sala estaba repleta de murmurios a medida que a verdade comecaba a se revelar. O peso das palabras não ditas e das acoes ocultas estaba prestes a ser sentido por todos aqueles que habían me subestimado. O día do julgamento chegou, momento que eu sabia que sería crucial. Cheguei ao tribunal con a mesma calma que sempre mantive, vestido de maneira sobria, cada de tal pensado. O ar estaba pesado de tensao, mas eu não permití que iso me atingise. O olar firme, a postura ereta. Os murmurios ao meu redor eram como ecos distantes, enquanto focaban no meu objetivo. Os abogados de ambos os lados apresentaram suas evidencias. O deles, repleto de artificios e manipulacoes, tentaba pintar uma imagen que não correspondía á realidade. Mas eu tinha algo que eles não possuíam, a verdade. O peso das gravacoes que fizera ao longo dos meses, cada conversa tensa, cada insulto disfarcado de preocupacao. Documentos que eu cuidadosamente organicei, testemunhos que elaborei en silencio. Cada peca de informacao se alineia como quebra-cabeza, formando a imagen clara do que realmente aconteceu. Quando chegou a minha vez de apresentar o caso, caminei até a frente da sala com a mesma serenidade de sempre. Olhei diretamente para o juiz, que me observava como atencao. Então, comecei a expor a verdade, cada palavra pesava como uma ancora, e eu estava preparado para o impacto. No silencio, aprendi a escutar, comecei, e no silencio, encontrei a verdade. Apresentei as gravacoes, uma a uma, cada uma revelando as traicoes úteis que habían sido perpetradas contra mim. O desprezo disfarcado de solidariedade, as tentativas de me infantilizar, todas as palavras de desdén que, en algún momento, eu tinha ignorado. O olar dos presentes se voltaba para aqueles que antes se sentían seguros en sua mentira, e a expresa o en seus rostos comecaba a mudar. O advogado deles tentou interromper, desmerecer as evidencias, mas eu mantive a calma. Vose subestimaram a forca do silencio. O silencio é poderoso aliado na estrategia de homem que tema a verdade ao seu lado. Eu não gritei, não levantei a voz. Apenas expus, com firmeza, o que era meu. A sala estaba en murmurio constante, as reacoes variaban entre a surpresa e a indignacao. Eu sabia que mina abordagem era diferente da que eles esperaban. En vez de homem raivoso, la estaba eu, homem calmo e resoluto, mostrando a fragilidade de suas acoes. Quando terminei de apresentar mina defesa, o juiz fez uma pausa antes de se voltar para o advogado do outro lado. Senhor, você tem algo a dizer en resposta? O silencio que se seguiu foi palpável. Eles não esperavam que eu tivesse preparado caso tão sólido.
A fraqueza de suas mentiras era agora evidente, e, por momento, senti gosto de vitória. Sem precisar ofender, sem precisar gritar, había exposto a verdade e trazido a luz a injustica que había sido feita. Conforme o julgamento avancaba, o peso da verdade se tornaba insuportável para eles. As provas foram se acumulando, e a frustração crescia em seus rostos. Seus argumentos foram desmantelados. Enquanto isso, eu continuava no meu papel, observando, ouvindo, e registrando cada reacao. A forca do homem que enfrenta a traicao não está na raiva, mas na determinacao silenciosa. Finalmente, o juiz fez uma declaracao que ecoaria na sala. Com base nas evidências apresentadas, posso concluir que houve uma violacao clara de confiança e ética. A sala ficou em silêncio absoluto. O peso de suas acoes caiu sobre eles, como manto pesado de vergonha. O antagonista, que antes se mostrava tão seguro, comecou a demonstrar saínas de desespero. O controle que pensavam ter sobre a situação estava se esvaindo. O momento da verdade chegava. Enquanto a sentença se aproximava, mantive minha compostura. O que viria a seguir era a confirmação de que a dignidade e o respeito podiam ser recuperados, não através da forca, mas pela inteligência e pela paciência. Não havia apenas lutado pela justica, mas também pela restauração de meu nome, meu legado e a honra da minha família. A sala estava em silêncio, e eu podia sentir o olhar do juiz sobre mim. A tensão era palpável, mas em minha mente, tudo estava claro. A luta que eu enfrentava não era apenas minha, era pela dignidade de todos que algum dia confiaram em mim. Eu respirei fundo, lembrando dos sacrifícios feitos para manter minha família unida, da longa jornada de trabalho e honestidade que construía ao longo dos anos. O peso da traicao, que tentaram me impor, estava prestes a ser revertido. O juiz fez a leitura da sentença, e cada palavra parecia cortante, mas ao mesmo tempo, trazia alívio. O testamento será executado conforme o desejo expreso do falecido. Qualquer tentativa de usurpar tais bens será considerada nula. Essas palavras foram como bálsamo sobre a minha alma. O antagonista, que havia pensado que poderia me derrotar com manobras furtivas, agora enfrentava o peso da lei. A ironia da situação não escapava de mim. Eles acreditaram que poderiam brincar como o destino de alguém que sempre respeitou as regras. Os solares na sala se voltaram para eles, e a vergonha era uma nuvem pesada que pairava no ar e não precisava levantar a voz ou fazer alarde. A situação falava por si só. O que antes era palco para a traicao, agora se tornava tribunal de justica. A expressão de desespero no rosto do antagonista era visível, como se a máscara que ele usava estivesse se desfazendo, revelando o verdadeiro caráter por trás de suas acoes. Enquanto tudo se desenrolava, eu mantive minha postura digna. Não havia prazer na vitória. O que eu queria era que eles entendessem a gravidade de suas acoes. O que eles fizeram não foi apenas uma traicao a mim, mas uma traicao a todos que confiaram neles. A justica era uma questão de restabelecer limites, de mostrar que o respeito não é apenas esperado, mas deve ser mantido. Ao sair da sala, percebi que a verdadeira vitória não era apenas sobre a propriedade ou os bens que havia perdido, mas sobre o respeito que eu tinha recuperado. A caminhada para fora do tribunal era carregada de novo peso, o peso do restabelecimento da minha autoridade, da minha dignidade e da minha honra. Cada passo era lembrete de que, mesmo quando as pessoas mais próximas tentam derrubar você, sempre há uma luz que brilha ao final do túnel, uma verdade que precisa ser revelada. O caminho de volta para casa foi silencioso, com a mente cheia de reflexões. A traicao é uma ferida profunda, mas o que mais machuca é o silêncio de quem se ama. Aprendi que a confiança, uma vez quebrada, é difícil de restaurar. Mas ao mesmo tempo, a sabedoria e a paciência são melhores armas que qualquer explosão de raiva. O verdadeiro homem não é aquele que grita, mas aquele que age com prudência e estratégia. Quando cheguei em casa, a atmosfera era diferente. O lar, que antes parecia campo de batalha emocional, agora parecia refúgio.
Había novo sentido de paz no aroleia ao redor, e as memorias que antes me causaban dor agora eran uma fonte de forca. Os rostos dos meus filhos e netos, que habían visto mina luta e resiliencia, eran lembrete constante do que eu precisaba proteger. O respeito não é apenas conceito, mas alicerce sobre o qual a família é construída. Refleti sobre como lidar com as cicatrices da traicao. A vida é feita de licoes, e essa era uma que eu não esqueceria. Não se trata de se tornar o homem amargurado, mas de crescer e aprender. Ensinar aos meus filhos sobre limites e respeito, e como, mesmo nas situações mais difíceis, a dignidade deve sempre prevalecer. Ao final do dia, compreendi que a verdadeira justiça não se trata de vingança ou o milagre do próximo. A verdadeira justiça se manifesta na capacidade de se levantar, de permanecer firme e de mostrar que, por mais difícil que seja, a vida continua. E com isso, eu havia encontrado não apenas a justiça, mas também a paz que tanto buscava. Se esta história te fez refletir, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. Durante os meses que se seguirá a mina descoberta da traicao, a vida se tornou uma série de operações cirúrgicas em hospital, tanto físicas quanto emocionais. Meu corpo, já marcado pela idade, passou por uma cirurgia que me deixou mais frágil temporariamente. Mas mentalmente, eu estava em processo de reabilitação que poucos podiam imaginar. Cada dia na cama de hospital, cada conversa com médicos e enfermeiros, eram oportunidades para me fortalecer internamente. O silêncio me permitiu observar as dinâmicas familiares de uma nova perspectiva. As visitas de minha família, que antes eram momentos de alegria, agora estavam carregadas de tensão. O desprezo que eu havia sentido se transformou em uma habilidade de escutar o que não era dito. As oladas de canto, os sussurros contidos, tudo me ofereceu pistas valiosas sobre os ânimos que pairavam sobre minha casa. Ao me recuperar, eu me tornava não apenas homem fisicamente curado, mas alguém que havia redobrado sua capacidade de perceber e entender o que me cercava. Os meus filhos, que antes viam em mim uma figura de autoridade, começaram a duvidar de minha posicao. O que eles não sabiam era que cada deles seria parte do meu plano silencioso. A confiança em mim mesmo não se abalou, pelo contrário, ela se fortaleceu. Era hora de agir com precisão e estratégia. Comecei a trabalhar em silêncio. O advogado que havia contratado era belo amigo, alguém que compreendia a complexidade da situação. Ele não apenas me ajudou a revisar meus testamentos e propriedades, mas também me aconselhou sobre como lidar com a traicao que havia sido urdida em casa. Como notário ao meu lado, comecei a documentar tudo. Cada conversa, cada visita, cada gesto que poderia servir como prova. O silêncio que eu mantinha era a minha maior arma. Quando comecei a coletar as gravações das conversas que ocorriam na minha casa, percebi o quão vulneráveis eles estavam. Minhas escutas não eram apenas uma forma de obter informações, mas meio de garantir que aqueles que haviam tentado me infantilizar e desprezar ficassem conscientes de que eu ainda tinha controle. Finalicei o processo de revisão do testamento, garantindo que todos os meus bens estivessem protegidos. A propriedade que construía ao longo de uma vida, que havia sido motivo de orgulho e sacrifício, não seria entregue a quem tentasse me derrubar. As gravações, por sua vez, não eram apenas recurso legal, mas uma maneira de restaurar minha autoridade perante minha família. Como tempo, os que me cercavam começaram a sentir a mudança no ar enquanto eles se preocupavam em como poderiam se beneficiar de minha fragilidade, e eu estava me preparando para expor a traicao que desejavam ocultar. Em momento decisivo, organizei uma reunião de família. Com a presença do advogado, do notário, e alguns testemunhos das gravações, expus as verdades que estavam escondidas. A queda do antagonista não foi marcada por gritos ou acusações histéricas. Ao contrário, foi momento de classe, em que a dignidade prevaleceu. A revelação do que estava em jogo causou impacto profundo nas relações familiares. Olares de incredulidade e choque tomaram conta do ambiente. A justiça não estava nas minhas mãos, ela já tinha se apresentado,
revelando a verdadeira fez da traicao. Após essa reunião, o clima na casa mudou. O respeito, que había sido despedacado, comecou a ser restaurado. Finalmente, había conseguido recuperar minha autoridade com dignidade, e a família percebeu que, a pesar de tudo, eu ainda era a rocha sobre a qual eles podiam se apoiar. Refletindo sobre tudo isso, aprendi que a vida é feita de limites e respeito. Não se trata apenas de vencer, mas de como você se coloca diante das adversidades. O verdadeiro valor de um homem não está em sua força física ou em sua capacidade de gritar, mas em sua habilidade de permanecer calmo e estratégico, mesmo quando tudo parece desmoronar. Se esta historia te fez refletir, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera.